Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Hoy no tengo la compañía de mi amigo y siempre habitué, Danilo Clime. Hoy está recibiendo un reconocimiento en la escuela, en la universidad militar, la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde él es docente, ha sido docente por muchos años, diríamos, y una cantidad considerable de altos oficiales han abrevado en esa fuente de conocimiento que es mi compañero Danilo Clime. De manera que ya el próximo lunes estará con nosotros y ojalá que nos traiga algún materialito de apoyo de ese reconocimiento merecido que le hace al compañero, el profesor, por demás diplomático, Danilo Clime. Bien, tenemos en el día de hoy una agenda bastante interesante, muchos temas, y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el aspecto político, con el partido de gobierno, el PRM. Como sabemos, o conocemos, cada cierto tiempo ha aparecido, desde muy temprano, ha aparecido casos de denuncias de figuras que de una u otra forma han estado cerca, sea dirigentes, sea porque son diputados, por una relación política o una relación personal con alguno que otro funcionario o figura importante de la organización. Se ha mencionado el nombre de la organización o le ha afectado la imagen de la organización porque se han visto involucrados en hechos no santos, como es el caso del manejo del tráfico de drogas y cosas por el estilo. Bueno, pues cada cierto tiempo hay un nuevo nombre o un nuevo elemento o un nuevo implicado o un nuevo pedido en extradición. Se mencionaron recientemente dos apellidos, uno un empresario de Santiago de apellido Jorge y otro de apellido Polanco. Este último se presentó, viajó a Estados Unidos para ponerse a disposición de las autoridades norteamericanas que lo han estado reclamando o que lo están reclamando. Esta persona de apellido Polanco fue funcionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional y también se entiende que estuvo en algún momento en la seguridad del presidente Hipólito Mejía. Entonces, se le pedía al PRM que fijara una posición. Nosotros aquí hace unos días hablamos de eso, que había quizás cometido un error o perdido mucho tiempo el PRM, dándole largas a esto, dejando que estos casos de una que otra forma le afecten en su imagen y los metan en el globo de los demás partidos o los otros gobiernos que en un momento determinado han sido salpicados por este tipo de situaciones o de acusaciones de uno que otro, de otra de las figuras relacionadas con la organización o con el gobierno mismo. Bueno, pues esas acusaciones provenían de distintos sectores de la sociedad. Recientemente, en el caso último, se conoció la denuncia, más bien la preocupación, la inquietud planteada por una serie de organizaciones de la sociedad civil, comenzando por Participación Ciudadana, que le estaba atribuyendo al PRM el hacerse el sueco, hacerse de la vista gorda y de no sacudirse de esta situación. Le pedían que, lo menos que le pedía Participación Ciudadana, es que saque de sus filas a aquellas personas que son especie de manzanas podridas, para acuñar un término que en algún momento utilizó publicitariamente la policía. Pues el PRM finalmente se ha sacudido
y ha fijado posición, han marcado distancia y hace alusión a que, como es natural, las responsabilidades son personales, son individuales, son de cada quien que las comete, los hechos, que cometa los hechos, y que por tanto no puede hacerse cómplice o participar de situaciones que le corresponde rendir cuenta o pagar cuenta, diríamos, las cuentas, a aquellos que la han cometido o que han consumido esas situaciones. Entonces, tardó un poco desde mi punto de vista, o un tanto el PRM, pero finalmente lo hizo y debe ser cónsono con aquella especie de proclama que hiciera en su momento el presidente Luis Abinader, no solo del tema de la transparencia y la ética desde el ejercicio público, desde el ejercicio gubernamental, sino la expresión aquella de que tiene amigos pero que no tiene cómplices. Ahí también el presidente se establecía, marcaba diferencia de que las responsabilidades son del que la comete y bueno, se han encaminado algunos casos hasta la justicia, no tantos quizás como los que debieron haberse, expedientes que quizás pudieron abrirse, pero generalmente ocurre eso, que en los gobiernos funcionarios pecan de determinadas situaciones o parten de ligeros en algunos casos y hay que esperar que la administración termine, que el periodo termine y entonces es otro gobierno, otras autoridades las que se encargan entonces de darle seguimiento a esos casos de los cuales se denuncian muchas veces con sobradas evidencias y que a veces se convierten en casos que son secretos a voces, que por eso alguna gente del pueblo dice, bueno, pero ¿y por qué era que por qué era que no se sabía esto en determinadas instancias de poder si el pueblo entero estaba enterado de eso o comentaba eso? Todo el mundo sabía eso. Bueno, generalmente ocurre eso, pero aunque sea tarde, pero el PRM lo ha hecho. Yo en este sentido lo que debo es enfatizar en la necesidad de que ya no solo los partidos políticos, todos los sectores deberían, incluso los gremios profesionales, las organizaciones sindicales en sentido general, las organizaciones sociales en sentido general, deben abogar por escoger a los mejores representantes. Realmente, antes de convertir en funcionarios o convertir o elegir, incluso los presidentes, en nombrar a X persona, primero ver el pedigrí, buscar, escudriñar, ir a las raíces de los comportamientos que puedan tener estas personas en su vida particular, en su vida privada, para entonces convertirlos en representantes del gobierno, por representantes de la sociedad, en llevarlos a posiciones públicas importantes, donde tienen que decidir sobre muchos casos de responsabilidad extrema y sobre todo decidir sobre grandes sumas de dinero o recursos que no son suyos, que son recursos ajenos. Y no todo el mundo sabe diferenciar entre manejarse con dineros personales y manejarse con dineros públicos. Por eso es que mucha gente ha dicho que, bueno, hay gente que piensa que lo que es del Estado nada nos cuesta y por tanto vamos a hacer un festín, vamos a hacerle fiesta. Por eso es que hay que llevar representantes íntegros, gente proba, y hay mucha. Lo que pasa es que no necesariamente escogen a las mejores personas para los cargos. En vez de buscar a las personas para los cargos, se busca a los cargos para las personas. Eso es lo que hacen los partidos, eso es lo que hacen los gobiernos muchísimas veces. Al compañerito tal, porque
andaba con una banderita y andaba haciendo mucha bulla en la campaña. No. En esta última etapa, por ejemplo, en el gobierno ha habido una diferencia, hay que reconocer. El hecho de que vaya como ministro de Hacienda una persona del el perfil, del calibre, si se quiere, el prestigio, ya la imagen más bien, la imagen ganada del señor Magín Díaz como ministro de Hacienda, que proviene, ha servido a varios gobiernos, o sea, no proviene de las filas del partido de gobierno actual o de un color determinado. Eso habla bien. Ha habido también otros casos de personas que han ido, no necesariamente de la sociedad, representantes de la sociedad civil, porque ahí ha habido un fiasco también, no del gobierno que los escogió, de ellos que no supieron manejarse en algún momento determinado y han asumido posiciones y tomado decisiones que contradicen totalmente lo que fue su discurso o sus críticas cuando eran oposición, cuando estaban en la oposición, cuando estaban marchando en las marchas verdes que se hacían, en las caminatas y las protestas que se levantaban desde la Plaza de la Bandera, la famosa Marcha Verde. Realmente no han sido necesariamente los mejores ejemplos, algunos de ellos. Predicaban una cosa que no han podido practicar desde el ejercicio público. Han dejado mucho que desear. Entonces, realmente, pero sí hay que reconocer que el presidente, lo que le ha merecido algunas críticas internas de algunos compañeritos, bueno, pero si yo no lo vi en la campaña, yo no lo vi con ninguna bandera, eso no hizo nada por el cambio o porque ganáramos las elecciones. Bueno, pero es que los gobiernos no solamente son de un partido. Cuando un equipo de gobierno llega, un partido gana unas elecciones y se establece el gobierno, es el gobierno del país, el gobierno de los dominicanos en sentido general, no el gobierno de un partido en particular, pero los compañeritos no entienden eso. Ahora, el gobierno que quiera fracasar, que llene el equipo de compañeritos y que no escoja gente, que deje, por ejemplo, en el Banco Central a un Valdés Albizu, lo que hizo el presidente ahora, escoger a Magín Díaz, escoger a varios funcionarios, por ejemplo, al mismo Celso Marancini, que proviene del sector privado y que es una persona que está realizada profesional y familiarmente, que no tiene necesidad de una posición y que lo critican algunos, porque no entienden las posiciones rectilíneas que él está asumiendo desde allí. Asumir esas posiciones, eso, por supuesto, choca con intereses, pisa callos. Un Kiko Tabar administrando la lotería, que ha participado, ha colaborado desde las distintas funciones públicas con distintos gobiernos desde Balaguer a la fecha, en los gobiernos del Partido Reformista, en los gobiernos del PRD, en los gobiernos del PLD, y ahora el PRM lo llama de nuevo para apagar un fuego que había en la Lotería Nacional, por una cuestión ya de imagen, de prestigio. Llama a mi querido amigo Kiko Tabar, venga, póngase aquí. Imagínate, para lidiar con las bancas de apuestas, la lotería, la que yo qué, con todos esos negocios, muchos de ellos, negocios hasta de bajo mundo que andan detrás de los juegos. Entonces, esas personas no son compañeritos que andan detrás de una guagua en una campaña, no. Y entonces ese tipo de figuras que cargan pesado, asumen responsabilidades, benefician a los gobiernos, y si no, aquellos que no lo hacen así, fracasan, porque no solamente con los compañeritos se puede hacer y lograr una sana gestión y exitosa gestión pública. Pero bien, queríamos dejar esa parte por ahí. Hay varios casos. A propósito de ese tema que tiene que ver con corrupción y narcotráfico y esas cosas,
El general retirado Matos Arias, cada cierto tiempo, expresa sus preocupaciones en los medios de comunicación y asume posiciones de mucha responsabilidad. Es un oficial retirado con mucha capacidad y que como tuvo mucho tiempo en la fila. Ahora que se habla de reforma policial y qué sé yo, él es de los que entiende que mientras no se resuelva una serie de cosas y mientras ocurran muchas otras, como es la propia falta de oportunidades o inseguridad, muchas veces hasta alimentaria que tienen los policías, son presas de una cena que le ofrezca un determinado sector que maneje cosas del bajo mundo. Entonces vamos a poner que sea él que lo diga, el director, el general Arias Matos. Vamos a ver. Los comandantes se releven dando la lista de los puntos de droga y que cuánto paga cada uno. El policía mande la receta del hijo que dejó con fiebre en su casa al punto de droga y de ahí le manden eso y que los policías puedan cenar porque le mandaron el picapollo del punto de droga. Dios. No me vengan a hablar de reforma. Más claro de ahí ni el agua. Es verdad. ¿Cuántas veces veíamos, hace un tiempo, veíamos a un policía pidiendo una bola para poder ir a su lugar de trabajo? No tenían el dinero para transportarse, no tenían un transporte asegurado. Y no solamente los policías, muchos militares en sentido general, el servicio. Yo recuerdo muy famoso el caso aquel, la ocurrencia lamentable, de una joven teniente, creo que de Fuerza Aérea era ella, creo que era de Fuerza Aérea, que estaba al servicio de una de las hijas del expresidente Danilo Medina en su momento. Pues esa jovencita, teniente, jovencita, venía de madrugada saliendo de su casa para ir a su trabajo. Fue víctima de un atraco. Creo que perdió la vida, un atraco en horas de la madrugada, porque sencillamente, que no sé por qué se descuidó, porque ya tratándose de servicios de esa naturaleza, tenía que haber un vehículo de la seguridad presidencial que la llevara, la buscara y la llevara. Digo yo, lo menos que podía ofrecerse era eso. Entonces, así como eso, pasar muchas y siguen pasando muchos casos, muchas cosas, porque se le ha mejorado sustancialmente, como prometió el presidente Abinader en campaña, subirle, hablaba de, creo que eran $500 a los policías. Yo creo que ya esos $500 van más lejos de ahí. Pero bueno, todavía eso sigue siendo insuficiente. Pero el tema de la seguridad alimentaria, pero un policía que esté a punto de acostarse sin cenar y le manden un picapollo, como dice el general Arias Matos, pues imagínate, lo compran con un picapollo. O que, como dice el comandante, se traspasan la lista. No, estos son la lista de los puntos de droga. Y un comandante le pasa la lista al otro, mira, estos son los puntos. Y se va, y él sabe por qué lo dice. Él tiene experiencia, o tuvo experiencia conoció al monstruo por dentro, porque es un general de larga data, duró mucho tiempo en la institución y es sumamente preparado. Entonces él sabe, tiene informaciones, o tuvo informaciones de primera mano, de cuál es el comportamiento en esa institución. Entonces dice que no me hablen de reforma, y es verdad, reformar hay que comenzar por abajo. Reformemos a la sociedad para que podamos entonces caer finalmente en la reforma de todo. Pero no, lo demás es loable el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno, desde la dirección, desde el Ministerio de Interior, desde la misma dirección de la policía, pero vamos a ver qué tanto se puede avanzar, pero hay que ir a esas cosas fundamentales que probablemente en unos eventos de estos de formación que tengan que ver con los esfuerzos de reforma, a lo mejor esos puntos ni siquiera se tocan.
No es un cambio de color, un cambio de ropa y un cambio de nombre. Por ahí no es solamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos, director, a hacer la primera pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, sabemos que se está realizando una cumbre de la Sociedad Interamericana de Prensa en Punta Cana. Y bueno, pues allí el presidente Luis Abinader intervino, entre otras figuras importantes, en este caso la principal figura de la nación, con muchos invitados. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa intervino también, como es natural. Pero aquí el presidente de la República, Abinader, dijo que la libertad de prensa es clave
para la democracia. Claro, firmó allí, aprovechó para firmar un convenio, dice, Salta 2 con la CID. Destacó la tolerancia que existe en el país, eso es cierto. Hay tolerancia, aunque hay veces algunos desorejados que contradicen realmente lo que se establece en una democracia, en una libertad, donde debe haber libertad plena y ejercicio pleno, y donde la Constitución establece derechos fundamentales de libre acceso a la fuente de información y de muchas otras cosas más que tienen que ver con el libre ejercicio profesional. No todo el mundo, no todas las autoridades entienden eso, sobre todo aquellas o algunas de las que tienen uniforme y creen que el uniforme lo puede todo, hasta pisotear la Constitución y conculcar los derechos. Pues habló el presidente de la ley que impulsa desde el Congreso. Con respecto a esta ley, el presidente, hablando de los aportes que hace y lo importante que es la libertad de prensa en la democracia, aseguró que su gobierno ha asumido el compromiso de garantizar el derecho de informar y a ser informado, promoviendo un entorno de respeto, de seguridad y de ética profesional. Nuestro propósito es muy claro: proteger la libertad de expresión y fortalecer una prensa libre y responsable como garantía de una democracia sólida y participativa. Lo cierto es que esto es verdad. Ha habido dice, desde mi primer día de gobierno, hemos tomado la decisión de gobernar con las puertas y ventanas abiertas, con rendición de cuentas y respeto absoluto a la labor de los medios y la independencia de las voces críticas. Sí, es verdad, la línea desde arriba ha sido esa, aunque uno que otro funcionario, como es natural, ha interpretado los derechos y las libertades a su manera. Por ejemplo, con la ley que establece el libre acceso a la información, hay una obligatoriedad de dar la información, de ofrecer los datos cuando estos datos son requeridos por algún sector, o no se ponen actualizados en la página, o cuando oficialmente se le pide como asigún. O sea, siempre hay los que desayudan, los funcionarios o las personas cuadradas, obtusos, que desayudan a los gobiernos y desayudan a la democracia porque no se comportan como verdaderos demócratas. Dicen que son demócratas. Me estoy refiriendo a algunos funcionarios en particular. Y esos generalmente están presentes en todos los gobiernos. No importa el ejemplo que se trace desde arriba, siempre se pasan de contento o se pasan de la raya. Pero, por suerte, hay una vigilancia de los medios de comunicación en peligro, en algún momento, no aquí en el país, por supuesto, en algunos lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los panelistas que intervino en esta conferencia, en esta cumbre de prensa, destacaba que en Estados Unidos, por ejemplo, que se ha apreciado tradicionalmente de ser la democracia más sólida, más amplia del mundo. Sin embargo, allí hay una amenaza de un tiempo a esta parte con la presencia del presidente Donald Trump, que ha hecho muchísimas cosas interesantes, algunas de ellas positivas, e incluso estos esfuerzos últimos que se están haciendo en beneficio de la paz de algunos rincones del mundo, donde no hay solo hostilidades, sino actos de crueldad y la pérdida de vida de miles y miles de ciudadanos. El caso de Ucrania y Rusia, el caso de Israel y la Franja de Gaza, para solo citar dos casos. Y a pesar de estos puntos positivos que ha tenido el presidente Donald Trump, sin embargo, nota o se comporta muchas veces con actitudes que realmente desdicen de lo que debe ser
un equilibrio democrático, ha sacudido los cimientos realmente de esas tradicionales de democracia de esa sociedad, la sociedad norteamericana, y ha puesto en jaque a muchos medios, cadenas de televisión y medios de comunicación en sentido general. Pero bien, ojalá que alguna de estos temores se puedan despejar y que en sentido general el Donald Trump reencauce sus acciones y su comportamiento, que le eche mano diríamos, a la ruta de las cosas positivas y deje un poquito de lado aquellas que pueden, y de hecho le están acarreando muchos cuestionamientos. El día pasado yo veía que una información que decía que se habían variado la línea de acción y de actuación, más bien que se había hecho una especie de suspensión de las redadas aquellas atropellantes, humillantes, que se han venido cometiendo en el aspecto migratorio contra ciudadanos de todas partes del mundo que están de una manera u otra en Estados Unidos, muchos de ellos ilegales ciertamente, pero le han echado mano de manera descarnada a mucha gente que tiene sus papeles al día, porque en lo que se investiga el caso, camine, como diría, que no me empuje, pero camine. Entonces, se hizo famoso eso en algún momento, y que el guardia empujando al ciudadano, y el ciudadano, no me empuje, camine. Entonces, eso fue aquí, eso no fue allá, pero allá se hacía, y se estuvo actuando recientemente peor que eso, peor que el mero empujón, más que eso se hacía. Echarle mano a un ciudadano, estrujarlo, esposarlo, trallarlo en el piso y pisotearle, hacerle muchísimas cosas, echarle mano a una familia, a una persona, a una pareja cuando va a buscar a su niño al colegio, o separar la familia, tanto que se estuvo desde algunos organismos de por allá atacando a algunos comportamientos que no eran necesariamente de esas características que ocurrían aquí con relación a los ciudadanos vecinos que eran presa de algunas redadas, lo son todavía, redadas, de parte de las autoridades de migración, procurando que se cumplan las leyes migratorias internas. Entonces, se criticaba lo que ocurre aquí, sin embargo, lo de allá no es que no se critique, sino que ni siquiera han importado las críticas. Se han hecho a pesar de todo y contra todo. Se han llevado a cabo aquellas persecuciones con algunos actos desgarradores, sencillamente, en términos de derechos humanos, violación de derechos humanos, y una cosa terrible, tétrico, aquello que ha estado ocurriendo por allá. Le han estado reclamando al Consejo Nacional de la Magistratura que presente las actas de la decisión que tomó recientemente de excluir a 3 miembros de la Suprema Corte de Justicia que ya habían terminado su periodo, pero que estaban en facultad, en deseos y en facultad de continuar o postular para un segundo periodo. Eso está establecido en el librito que rige el Consejo Nacional de Magistratura. Se examinaron, como ya se conoce, incluso los primeros cuestionamientos es quién los examinó, qué calidades o capacidades o experiencia de la materia específica que se trata en el órgano superior de justicia del país, que es la Suprema Corte. ¿Qué tanto conocimiento puede tener un legislador de lo que se hace allí? Y de las capacidades y de los procedimientos y los asuntos de la alta justicia o la última instancia judicial del país, los casos que maneja la Suprema Corte, como para evaluar
a los que a su vez han sido evaluadores. Eso es el primer cuestionamiento, el gran cuestionamiento que se hace en muchos sectores. Entonces, se ha estado pidiendo esto y no se ha complacido todavía. Yo creo que allí, y sin el creo, allí el presidente Luis Abinader, que es el presidente del Consejo Nacional de Magistratura, el hecho de ejercer la facultad de ejercer doblemente el doble voto, para decidir entonces romper el empate. Había un empate 4-4. Se necesitaba un voto adicional para romper ese empate. El presidente se echó esa canana de... Habían 4 que no estaban de acuerdo con que se sustituyeran a estos 3 magistrados de la alta corte y 4 que estaban a favor, incluyendo el voto del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y ¿cuál era el otro voto? Pero había 4. Y resulta que al quedar 4-4 vino el desempate, por lo cual había una directriz, una línea marcada desde arriba para excluir a estas personas. ¿Para qué las evaluaron entonces? Debieron desde un principio, decir, bueno, no van a continuar por tales y cuales cosas, y mandar una línea porque fuera por debajo, mandarle un mensaje para que no se presentaran, pero no cogerlos, ponerlos de mojiganga. Dieron notaciones de un gran desempeño, que pusieron al día una serie de cosas que estaban atrasadas allí. Dieron hasta cátedra más bien, alta suficiencia de desempeño. Y resulta que entonces, sencillamente, y todavía no, el país, la sociedad no sabe por qué los excluyeron. A gente que quería participar o quería repetir allí. Yo diría, y lo dije en algún momento, vuelvo y lo repito, o vuelvo y lo digo, que quizás uno por razones de edad, creo que tiene 74 años y a los 75 años es el límite para los miembros del tribunal, de la Suprema, estar en funciones. Si les llega esa edad, deben entonces o presentar renuncia o presentarse o reunirse al Consejo para excluirlo. Pero quería aparentemente seguir un año allí, en el caso particular del magistrado Alexis Reed. Pero los otros 2 no, 2 personas todavía jóvenes que podían aportar sus experiencias a esa alta corte. Entonces, eso no estuvo bien, y sobre todo que el presidente se echara, repito, esa cuava. Se le daba a entender como que, bueno, hay un interés de, cuidado si es de protección, ¿cómo se llama esto?, de blindarse. Vamos a meter allí se ha dicho que la intención no es esa, que se va a dar oportunidad de que se presenten allí todos los aspirantes y que llevar realmente a profesionales. Pero ¿cuáles profesionales se va a llevar allí que tengan más capacidad que los que fueron excluidos, que estaban ya en el día a día y que están actualizados? O sea, a quien sea que se lleve ahora, por más capacidades que puedan tener, más conocimiento de lo que es la materia de justicia, por más capacidad que tengan, no van a tener más que esos que ya duraron un periodo, 7 años allí. No es verdad que van a tener, que van a igualar o a superar esas capacidades. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, pero ya el elemento nuevo es que se está solicitando que presenten eso, que por qué fue que lo quitaron. Hay que dar una explicación, eso lo dice el librito. Hay que dar una satisfacción a la sociedad. Y eso se está pidiendo, y entonces peor. Eso no comenzó bien desde cuando se tomó la decisión de que
¿cómo se llama esto? Los debates, las consultas que se hicieron con los magistrados aspirantes, no se televisaran. Que anteriormente todo eso se hacía. Es una forma de que ahora no tuviera ni siquiera que pedirse esa explicación si se hubiese hecho televisado, porque si todo el mundo lo hubiese oído, o el que no, nada más tenía que buscar el video y ahí se enteraba de qué pasó. No, se hizo entonces sin cámaras, sin transmisión en vivo. Entonces, eso deja mucho que desear. Vimos ahí, para que nos vayamos entonces a la pausa, vimos lo resaltamos como un elemento de preocupación ciudadana, si se quiere, el tema del abordaje, el protocolo que muchas veces se usa cuando los agentes de tránsito, los agentes de la DGC, abordan a un ciudadano por X razón, si va en un vehículo de 4 ruedas, o si va en un vehículo, en una pasola o en una motocicleta, una cosa de esa, ¿cómo lo abordan? Y a veces lo indefenso que se ve el ciudadano, y como yo he utilizado mucho el término de cuadrado, que se comportan, que no atienden a determinadas, qué sé yo, argumentos que hay que escuchar a los ciudadanos. Y señores, recordemos que los policías, el entrenamiento de los policías es para lidiar con los civiles, con la población civil. El que está entrenado para la guerra, para las situaciones ya bélicas de otra naturaleza, son los militares. Pero los policías, justamente su entrenamiento primario es el abordaje de los temas relacionados con la población civil, con la ciudadanía. En buen criollo, embrujarse directamente con el ciudadano. Entonces, antes de ser DGC, si son policías, incluso los que provienen de otras ramas de los militares, de alguna de las ramas de la Fuerza Armada, ya cuando entran a estas instituciones a formar parte, en el caso de la DGC, bueno, el ciudadano está ahí en una Vespa, en una pasola, una cosa de esa. Bueno, Vespa era una marca marca de motocicleta de hace mucho tiempo, que no sé si viene todavía, es una pasola. Ese ciudadano, señores, me dirán, por más difícil que pudiera ser ese ciudadano es un profesor, incluso un joven profesor. No sé si él venía sin casco, aparentemente los ciudadanos incluso decían, pero ponte el casco ya. Y bueno, pues de todas maneras actuaron varios DGC, incluso había un oficial ahí de cierto grado. Y él se iba a ir de todas maneras, pero no se llegó a ir. A él le dio, como dice el pueblo por ahí, una sirimba. A él le dio un infarto. Le dio un infarto. Vamos a ver un momentito donde el hombre se ve tirado en el suelo. Míralo ahí. Señores, no es un señor entrado en edad, un señor relativamente joven todavía. Un profesor, es un profesor. De que quizás el profesor también debió, en función de su preparación, manejarse, coger y dejar y manejarse de otra manera. Lo que pasa, señores, es que hay una situación de carácter emocional que se da en un momento determinado en el individuo, que cuando se ve abusado, cuando se ve maltratado o no manejado de la forma, para decirlo en buen criollo, de la forma decente con que debería ser abordado. Y generalmente, a esta gente, a estos ciudadanos de la DGC, le falta mucha preparación, mucha cambio de formas, al manejo que le dan, al abordaje que le dan muchas veces al ciudadano. Móntalo ahí, a montarlo en el vehículo y dejarlo a pie. Entonces, es un tema. Claro que todo el que está violando las leyes o qué sé yo, también tiene que entender que se puede encontrar con situaciones como esta y peor que esa. Que por eso es que hay que andar en regla y cumplir con las disposiciones
oficiales, con las leyes, con las ordenanzas que tiene la sociedad. Y esta gente son representantes de, se supone, defensores de la ley, hacer cumplir y hacer cumplir, aunque muchas veces se hace cumplir, pero no se cumple, porque ellos la violan también. Pero bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, sino aboguemos porque se mejoren los abordajes, porque por más bruto que pudiera ser este ciudadano, o modales atrabancados, atraballados que pudiera tener, se trata de un profesor, se ve que él se sintió acorralado, acosado, sabe Dios qué otras cosas más. Y entonces, por la indignación, la impotencia, bueno, explotó por donde pudo explotar, por la salud. Entonces eso hay que cuidarlo también, señores, hay que cuidar eso. Vamos, director, a la última pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No pa' buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.
el Poder Ejecutivo condecoró a don Frank Rainieri, desarrollador del exitosísimo proyecto de Punta Cana. Ya el pueblo entero conoce que Frank Rainieri abordó esa iniciativa cuando aquello era un lugar inhóspito, donde partió de cero, donde no había nada, abrió camino y trocha en una zona que se ha convertido en una, diríamos, en una potencia del turismo, de los negocios de aviación, del negocio inmobiliario, y fue fue el pionero realmente del desarrollo de esa zona turística, que detrás de él vinieron muchos más, y ya solamente el aeropuerto de Punta Cana es el más importante, no solo del país, y más importante en función del flujo de pasajeros. El flujo de pasajeros mayor de los aeropuertos del país, pero también de la región del Caribe. Increíble. Entonces, qué merecido homenaje, este reconocimiento le pusieron la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella. Don Frank, enhorabuena. Es un reconocimiento merecido. Qué bueno que lo hiciera, porque el día pasado oí hablar de hay que hacerle un homenaje póstumo también, en este caso póstumo, a el señor creador, diríamos, el que puso ese sí fue un gran soñador o visionario, que cuando nadie pensaba en lo que el turismo habría de representar, ya él había visto el bulto antes de la curva. Don Ángel Miolán. Don Ángel Miolán, bueno, no, en ese tiempo no era Ministerio de Turismo, era una dirección de turismo lo que había. Y Ángel Miolán, primer director de turismo, para los fines, no llegó al rango de ministro, bueno. Y cuando nadie veía lo que él vio por anticipado, llegó a definir el turismo como la industria sin chimenea. Industria sin chimenea. Eso vio él, o como tal la definió, como una industria, pero sin chimenea, el turismo, y mire por dónde andamos. Entonces, ahora que se le entrega esto a Frank Rainieri, qué bueno que fuera ahora, en vida, porque fíjate, a Ángel Miolán no se lo entregaron ese reconocimiento nunca. Entonces ahora habrá que entregárselo a su memoria, después de reconocimiento póstumo. Debe hacerlo. Ojalá acogiera el presidente, tuviera el presidente esta iniciativa. Es una sugerencia. Es más, se lo voy a escribir al presidente y ojalá lo acoja, porque Ángel fue el que tuvo, don Ángel fue el que tuvo esa visión. Recuerden aquello. Industria sin chimenea. Bueno, eso le costó a Ángel Miolán que se mofaran de él. Y después dijeran, ¿y los turistas dónde están? En la mente de Miolán. Eso llegó a decir alguna gente del pueblo. ¿Y los turistas dónde están? En la mente de Miolán. Yo no llegué a oír eso, pero me dijeron que se oyó y que se dijo. De manera que aplaudimos este reconocimiento y bueno, ojalá se haga lo mismo ya de manera póstuma con don Ángel Miolán. Finalmente, director, el senador Omar Fernández ha pedido indexar los sueldos, los salarios de los servidores públicos hasta unos 52,000 pesos al mes. El senador del distrito exigió del gobierno aplicar el código tributario y ajustar la escala salarial indexando el impuesto sobre la renta, lo que permitiría liberar los impuestos de salario hasta 52,000 pesos. Dijo que en la actualidad se mantienen congelados los salarios por sexto año consecutivo. El salario exento es
o hasta el 34.685 pesos, sin aplicar la indexación por la inflación que establece por ley. Esto es una diferencia de más de 17.000 pesos. Acogemos esa sugerencia del joven senador Omar Fernández, y ojalá, aquí no se están indexando los salarios, la inflación a toda marcha, a toda máquina, pero nada de indexar los salarios. Entonces a la gente de los cuarticos no les rinde para nada. Entonces, eso hay que verlo con buenos ojos. Vámonos, director.